Parte 2 de bootlegs de los Rolling Stones. Bienvenidos. Ahí vamos. Acá estamos en Rolling Stone Records. Más inéditos de los Stones en vinilo y en CD el día de hoy. Mientras nos acompaña este Rock and Roll, otro de los tantos inéditos de los Stones, con esas guitarras, con ese sonido Stone tan característico. Lo dejamos de fondo. Ya les voy dando tiempo para que se suscriban al canal. Suscríbete, que es gratis, a Rolling Stones Records. Compartí este contenido, difundilo con tus amigos. Y vamos a mostrar algunos de mis tantos preferidos en materia de bootlegs, de piratería, de material no avalado por los Rolling Stones, obviamente, ni por sus sellos correspondientes. Material que quedó descartado de diferentes álbumes, sesiones de grabación, demos, discos en vivo, ensayos, etc. Soy César Versáis, desde la Patagonia, Argentina. Les mando un abrazo grande. Vamos a dejar un poco de fondo, que corra, ahí. Y vamos a arrancar con este, bien polémico este. No puedo pronunciar el título. Ahí, muestro eso. Necro. Creo que esa palabra sí se puede. Lo que sigue no. Por lo tanto no lo muestro. No vaya a ser cosa que nos cancele el video de YouTube. Pero bueno, tapando ahí el título. Atrás no tiene nada raro. Este LP, pensaba hacer un video de este LP porque tiene esta portada original, como LP bootleg, y más adelante salió con una portada de una foto que no fue incluida en Between the Buttons, o sea, una de las sesiones fotográficas, lo que fue la sesión fotográfica de Between the Buttons, allí en el Primrose Hill, en Londres. Bueno, una de las tomas que no quedó, una foto que no quedó, después la utilizaron como esta portada. Esta es la contraportada de este LP bootleg. Alguno lo debe tener seguramente. Tiene Family, I Can See It, Jiving Sister Fanny, I'm Going Down, I Don't Know Why, Stuck Out All Alone, Traveling Man, Dear Doctor, la toma 1, You Got the Silver, Downtown Susie, Blood Red Wine, Two Train Blues. Hay varias especulaciones acerca de este particular nombre que tiene el álbum. 100% bootleg, por supuesto. Que tiene dibujo y tiene allí escrito el nombre de las canciones. Supuestamente iba a ser esto More Hot Rocks. Supuestamente también tiene inéditos de lo que fue Metamorphosis. Hermoso bootleg de los Stones. Pronto vamos a hacer uno que tiene que ver con estos. Los dejé por acá. Los Alternate. Pero en vinilo, no en box set. En vinilo. El Alternate Steel Wheels, por ejemplo. Después está un box set, que es de LPs con CDs, que esa es otra cosa, que suelen tener tapa 3D. Bueno, estos son vinilos hoy por hoy muy difíciles ya de encontrar. Se encuentran, pero carísimos. Voy a mostrar bootlegs. El que estamos escuchando es el histórico Accidents Will Happen. Los accidentes pueden ocurrir. Sí, claro. Y está sonando Rock and Roll, la pista número 4 del disco 2, justamente de Accidents Will Happen, o Claudine, que era y fue por muchos años un tema muy conocido dentro de lo que era el ambiente del coleccionismo, de la piratería, de los bootlegs, hasta que los Stones lo oficializaron, obviamente lo que fue la reedición de Some Girls, que podría haber sido, si ellos querían, un CD, no sé, triple. El original más mínimo 2 más o 3 de material inédito.
Bueno, este tiene un poco de todo, una mezcla sobre todo de la etapa 77-79, es lo que está en el Accidents Will Happen. Sesiones de Sticky Fingers, un CD doble con todas tomas alternativas de las canciones que sí ingresaron en Sticky, algunas que están, un par nomás, que están dentro de lo que es la oficialización en el disco 2 de la reedición de Sticky Fingers, pero muy poco. Si se puede conseguir este tipo de material, mucho mejor. Otro, acetates. Yo obviamente muestro mis bootlegs preferidos. Algunos dicen, te olvidaste de tal. Bueno, recién vamos por la parte 2. Tenemos mucho como para seguir agregando. Después acá hay versiones alternativas de temas que ingresaron en el Sopa de Cabeza de Cabra, de los que ingresaron en It's Only Rock and Roll. Tiene Drift Away, por ejemplo. Tiene diferentes temas en versión mono y con letra distinta. Un buen pirata de aquellos años, Acetates. Este está buenísimo. La vez que Mick Jagger presentó su álbum en solitario, el genial Wandering Spirit, un solo show, y fue en el Webster Hall de Nueva York. Aquí está ese concierto, en el que Mick interpretó sus canciones en solitario, pero también hizo Rip This Joint, Live With Me y Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Con esos tres de los Stones cerró justamente ese concierto. Y después tiene algunos otros agregados. Está muy bueno este. Excelente sonido tiene esta presentación de Mick Jagger de Wandering Spirit. Lamentablemente la única. De ahí prácticamente Mick luego se fue a comenzar con las sesiones de Voodoo Lounge. Uno de la gira nada. Sesiones de Dirty Work. Así. Tiene un montón de nombres. Hay un montón de inéditos porque dejó una gran cantidad de inéditos también las sesiones de Dirty Work. Hay muchos instrumentales, hay muchas canciones cantadas por otros, por grandes históricos, por Bobby Womack, por ejemplo. Muchas cantadas por Kid, algunas por Ronnie. Hay mucha zapada. Y recuerden, ya hay un video sobre Dirty Work allí y algo hablamos de todas las canciones de lo que fueron estas sesiones justamente. Acá están los dos nenes, los dos que comandaron las sesiones de Dirty Work. Bueno, hay varios inéditos de Dirty Work y elegí este para compartir con todos ustedes. ¿Qué más? Have You Heard the Outtakes, Baby? Recorded in the Shadow. Son todos instrumentales. Estos que tiene Satisfaction, Out of Time, Painting Black, Dandelion, cuando se llamaba Sometimes Happy, Sometimes Blue, tiene Child of the Moon, We Love You, Citadel, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Yesterday Papers. Tiene las versiones primitivas cuando recién arrancaban y también tiene instrumentales de todas esas canciones. Otro recomendable. O sea, a mí me gustan todas las épocas, me gustan todos los discos, ya lo dije 1000 veces, de los Rolling Stones, por lo tanto, prácticamente vamos a hacer varios videos mostrando todos los bootlegs, que al menos que yo tengo. Este es un inédito de Ladies and Gentlemen, mucho antes de que se oficializara Ladies and Gentlemen, tenía yo al menos este piratón, donde acá atrás muestra todas las canciones de Ladies and Gentlemen. Después luego se oficializó. También hay un video ya subido sobre Ladies and Gentlemen. La presentación de los Stones en la TV norteamericana, en los diferentes TVs, en las diferentes presentaciones de la TV, fundamentalmente en el Ed Sullivan Show. Entonces acá, les voy a dejar quietito ahí el disco, espero que se pueda leer. Todas las canciones que fueron ellos interpretando entre el 64, 67, ese periodo, ¿no? Fundamentalmente. No sé si está lo del 69 cuando hicieron playback, pero entre el 64, 67, la polémica del Let's Spend the Night Together y que le tuvieron que cambiar la letra, bueno, esa famosa historia. Cuando hablemos sobre esa canción seguramente profundizaremos.
Claro, este cierra con Let's Spend the Night Together, que fue Let's Spend Some Time Together. Y son todas las presentaciones, desde Around and Around hasta Let's Spend the Night Together, 64-67, como es habitual, el histórico sello Swinging Pig Records. Y estos bootlegs que eran de esa época, de la década del 90. Así los podíamos ir consiguiendo. Tengo más CDs, pero voy a dejar los vinilos. Voy a seguir con los CDs, voy a dejar los vinilos para el final. Mientras tanto, te doy tiempo para que te suscribas al canal. 2 veces por mes, más o menos, los miércoles a la hora 20 de Argentina, hacemos transmisiones en vivo donde eligen los que siguen este canal qué canciones vamos a escuchar. Por ejemplo, todos estos temas que son inéditos podríamos ir escuchándolos tranquilamente en todo lo que son las transmisiones en vivo. Bueno, Fiji Jim, porque estamos escuchando ahora, fue uno de los que se oficializó. En lo particular a mí no me gustan los arreglos en las canciones, ni las nuevas voces, ni las nuevas guitarras, ni los nuevos instrumentos, pero se entiende que Mick Jagger no va a publicar algo crudo o que no esté con el sonido acorde a que él desea en estos tiempos. No va a dejar con una canción tal cual quedó grabada en 1977, es obvio que la va a retocar. Acá vamos recorriendo entonces el Accidents Will Happen. Esta canción estuvo en el video anterior. Dejo esta, I Need You o I Love You Too Much. Depende del bootleg, era como se llamaba, o I Need You o I Love You Too Much, que cantan Jagger y Richard, los dos allí. Bueno, quería elegir uno de la gira del 73, creo que elegí uno de Australia en el video anterior. Bueno, en este caso, British Tour 1973. Qué hermosos bootlegs que eran estos en esos años. Esto es Live in Birmingham, 19 de septiembre del 73. Los Stones haciendo Dancing with Mr. D, Angie, de lo que era la presentación en ese momento del Sopa de Cabeza de Cabra. Sí, las otras canciones son de los discos previos. Les muestro un poco, obviamente con Mick Taylor. Mick Taylor tocando con los Stones en el 73. Le voy a tener que tapar acá. Ahí le voy a tener que tapar el título. Rolling Stones Acoustic Mother y sigue. Y después estaba también el Electric Mother, ¿no? Y acá hacen un compilado de tomas alternativas de temas conocidos, incluidos en los discos, y de varios inéditos, todo acústico. Como un unplugged. Ahí dejo. Búsquenlo por allí si lo tienen. Si no, les recuerdo que a los que son miembros del canal, hay 3 membresías y podemos ir enviándoles todo lo que es esta discografía, todo esto en MP3, por ejemplo. Y también videos, películas, todo lo que ustedes quieran. Todos los que estén como miembros del canal, bueno, tendrán sus beneficios. Están las membresías Charlie, Mick y Keith, donde dice unirme, fíjense, unirme. Ahí se pueden unir al canal justamente. Brussels Affair, poco para acotar. No solamente lo que fue el show completo de esta legendaria presentación en Bruselas, Bélgica en el 73, sino también varias perlitas de que interpretaron en la gira del 73 que generalmente no solían estar en vivo. Caso Sweet Virginia fue tocado en el 73, Silver Train fue tocado en vivo en el 73, el 200 Years Ago, el 100 años atrás, fue tocado Beach también, y algunas perlitas de diferentes presentaciones, caso Londres, caso Múnich, caso Newcastle, por ejemplo, que estoy leyendo por acá, Rotterdam, no solamente las 14 canciones del Brussels Affair. Bueno, esto es imprescindible hasta que finalmente después sí se oficializó. Imprescindible el Brussels Affair dentro de lo que es la piratería Stone. Uno de Mick, este está buenísimo. Es un compilado de canciones inéditas de Mick Jagger y algunas con colaboraciones. Se llama A través de los años, Through the Years. Y este de Mick Jagger
Por ejemplo, tiene lo que fueron ensayos para lo que iba a ser la gira de 1987, supuestamente con Jeff Beck y demás integrantes por Estados Unidos. Esa gira se canceló. Hay un video sobre eso en este canal. Y ensayos: Honky Tonk Woman, Sympathy, Death Flower, Shine a Light, Little Red Rooster y una versión en solitario de Memory Motel impresionante de Jagger. Está acá. Reitero, no con los Stones, versión en solitario de Jagger. Está No Expectation de Jagger con Lenny Kravitz en vivo. Hay presentaciones de Jagger de Sweet Thing y Don't Turn Me Up cuando estaba presentando justamente Wandering Spirit. ¿Qué más? Jagger con orquesta haciendo I've Been Loving You Too Long. Y algunos de los ensayos en el 88, presentaciones en TV, el que fue Live Aid y varias cosas más. Está buenísimo, es un compilado muy bueno de cosas solistas de Jagger, Through the Years, de esos años. Yo les muestro lo que me encanta mostrar porque son de esos años. Ahora se consiguen capaz más en Digipack. A mí me encanta, amo el Swinging Pink Records, que gracias a ese sello conocimos tanta discografía inédita de los Stones. Bueno, me quedan 3 y los voy a mostrar rápido. Keith. Obviamente me gustan todos los que haya de Keith Richards. Voy a mostrar estos 3. Que es en vivo en Colonia. Que es en vivo en Estados Unidos. Sí, todo Estados Unidos. No dice qué ciudad. En Boston 93. Y sesiones de Main Offender, ensayos de Main Offender. El de Toki Chip lo tengo por allí, será parte de otro video también. Sesiones de Toki Chip. Es ensayos de Main Offender, donde hay varias versiones de Eileen, donde hay varias versiones de Big and Egg, donde está What Lot of Shaking Going On, donde está Sure the One You Need, How I Wish, Gimme Shelter, Yap Yap, Take It So Hard y varios más. Ensayos Main Offender, buenísimo, buenísimo, increíble material. Y bueno, te voy a dar tiempo de nuevo y voy con los vinilos. Te puedes ir suscribiendo. Y mientras te suscribís, hablando de las figuritas del mundial, yo voy a mostrar mis figuritas preferidas. Sí, yo también quería ser parte de eso, así que voy a mostrar mis figuritas preferidas en instantes. Al final del video muestro mis figuritas preferidas. Leeds 71. El show en la famosa Universidad de Flaming Gruppe. Y con una tapa que nada tiene que ver, el bootleg, obviamente. La tapa del simple Have You Seen Your Mother Baby o del Big Hits UK. Nada tiene que ver. Y bueno, las canciones que entraron al menos en el vinilo, porque es un vinilo único, no doble, están allí atrás. Y bueno, los que vivimos esa etapa sabemos que los vinilos venían así. Tiene suerte, tenemos suerte de que tiene los títulos, algunos ni los títulos, como habrán visto en algún video. Bueno, sigo con ¿qué? Con Dancing with Mr. J, vendría a ser. Bailando con el señor Jagger. ¿Esto de dónde es? Tiene ensayos del 72, tiene perlas de 1970 también, y tiene el show de Wembley Empire Pool de Londres de 1973, el primer show. Sí es doble, pero tiene las presentaciones habituales que siempre les muestro, ¿no? Así. Una foto o todo en blanco directamente. Algunos de mis bootlegs preferidos de los Stones, Bienvenidos a Nueva York. También Swinging Pig Records, un vinilo que salió en 1989 y que tiene All Down the Line, You Can Always Get What You Want, Midnight Rambler, Bye Bye Johnny, Rip the Joint, Love in Vain, Sweet Virginia y Jumping Jack Flash. Nueva York, Madison Square Garden, 1972. Por lo menos tiene un par de fotitos acá. Y es un vinilo con mejor presentación. Todo bootleg, todo piratería. Y esto, historia pura. Una reedición del primer LP
que supuestamente el primero que se hizo conocido, que salió como el EP pirata de los Rolling Stones de la gira 1969. Como verán acá, las imágenes de la película también, esta foto histórica, y este que se llama Live Dance de Everbee, tiene un montón de nombres. Es un show en Oakland. Sí, tiene Sympathy, Prodigal Son, You Got the Move. Segundo show, 9 de noviembre en el Oakland Coliseum. 9 de noviembre de 1969. Recording Soundboard. Hermoso, hermoso bootleg. Sobre todo para los que gustan de esa crudeza de los Stones en vivo. Miren este. Los Stones en la BBC. Pero ¿qué tendrá que ver Anita Pallenberg atrás? Nada, no tiene nada que ver. La época que los Stones tocaban en la BBC con la contraportada de Anita Pallenberg, pero esto era la particularidad que tenían los bootlegs. Miren el listado de canciones acá. Se lo dejo un poquito ahí. El listado de canciones histórico, y todo esto sí se fue oficializando gracias al On Air. Casi todo se oficializó, pero durante los 90 sobre todo, en mi caso y gran parte de los 2000 y hasta 2010, 2011, 2012, solamente conocíamos esas canciones gracias a los bootlegs. Voy a mostrar este que se llama Training Wheels, o sea que se imaginarán que son inéditos de Steel Wheels. Sí, color rojo, es doble este, uno rojo, los dos son rojos. Y tiene, no sé, Continental Drift instrumental, Sleeping Away instrumental, tiene inédito como Giving It Up, tiene Ready Yourself, otro inédito, tiene For Your Precious Love, otro inédito, y versiones alternativas que por ejemplo están en The Monitor Mixes, CD que mostramos en algún video, en el video anterior que hicimos de bootlegs. Y voy a ir con los últimos dos que tengo por acá. Esto es, ¿qué es esto? Esto es Midnight Ramblers. Así el título. Muchas veces el título no tiene nada que ver con el contenido, por eso es a veces complicado. Grabado en San Diego en el 69 y grabado en Nueva York en el 72. Así que tiene dos shows acá. Este, y tiene a Miguel por acá y atrás. Amo los bootlegs tanto como cualquier disco oficial de los Rolling Stones. Díganme ustedes qué les parece, porque hay varios que me dijeron para cuándo hacíamos un video sobre bootlegs. Bueno, este es el segundo. Y este, de Rolling Stones On Tour. Mick, ¿qué está? ¿Festejando el cumpleaños? Parece que sí, con el vaso de whisky. Está festejando el cumpleaños. Y este dice que está hecho en Australia. El vinilo tiene Let It Rock, gira del 78. Let It Rock, All Down the Line, Star Star, Lies, Shattered, Faraway Eyes y varios más. Bootlegs que no vienen con mucha información, como les digo habitualmente. Si venían los títulos, era un milagro. Este tiene los títulos. Me dio los títulos. Ahí está. Bueno, les agradezco por la compañía. Me voy a despedir con lo prometido, con mis figuritas preferidas del Mundial. Y sí, ¿cuáles van a ser? El Mundial de rock, los campeones del mundo son siempre los mismos, hace un montón de años. No hace falta que haya un Mundial. Desde el 62, los campeones del mundo son siempre los mismos. Estas son mis figuritas preferidas. Todo bien con las Panini, pero ¿y estas? Estas son las que valen, ¿eh? Estas estaban en el centro del álbum. ¿Cuál más? Me quedó Kid por acá. ¿Cómo te la voy a mostrar aquí? Kid, de las que quedó abiertas y las que encontré y busqué rápido. ¿Qué más? Me quedó Ronnie por acá también. Y en esa época ya estaba la paranoia de uno, la adicción de uno de guardar los sobrecitos cerrados. Salió hace muchos años esto, no recuerdo cuándo salió esto, pero era un álbum de rock con varias figuras de la música, y en la parte, cuando llegabas a la parte central del álbum, allí estaba pegado. Tengo pegado todo el álbum, obviamente, que no sé dónde está, lo tengo que buscar. Lo que sí encontré en una caja por allí son las figuritas. Me voy. Gracias por la compañía.
Mi nombre es César Versáis, desde la Patagonia de Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te genera, así que brindemos por eso. Gracias por acompañarme en este canal. Suscríbete, que es gratis, a Rolling Stone Records, y si te querés unir como miembro del canal, donde dice unirme, hay 3 membresías y vos elegís dónde te sumas. Una vez más, gracias a Rafael allí en Uruguay, porque gracias a él tratamos de mejorar, aunque sea lo que son las miniaturas, las fotos y la presentación del canal. Del contenido, él nos hace cargo porque, bueno, corre por mi cuenta y sale lo que sale, ¿no? Gracias. Hasta la próxima.